Hola, ¿qué tal para todos? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Andrés Barrera y te doy las gracias por estar siguiendo este curso de Premiere Pro de 0 a 100. En la caja de comentarios, por favor, déjanos todas tus preguntas y también deja la bandera de tu país para saber desde dónde nos ves. El día de hoy vamos a ver algunos atajos de teclado y trucos, y en especial estos son los que yo más utilizo, en verdad. Premiere Pro nativamente trae demasiados atajos de teclado, pero vamos a ver los que son más importantes y los que en lo personal utilizo. Acá ya tenemos un clip de video y de audio. Tenemos unos cortes. Con control Z deshacemos. Y como vimos en la clase anterior, la herramienta cuchilla la activamos con la tecla C. Si te perdiste esta clase, en la parte superior derecha te dejo el enlace para que puedas acceder cuando desees. Vamos a hacer un corte. Con la tecla Shift más la flecha a la derecha nos desplazamos. Y acá podríamos también realizar otro corte, pero ya lo vamos a hacer con la combinación de teclas Control más K. Este corte va a ser perfecto, puesto que este que hicimos con la cuchilla fue un corte que no va a estar directamente donde tenemos el cabezal, pero con Control K sí podremos realizar ese corte donde está el cabezal como tal. Vamos a dar Control Z. Pero aparte, si quisiéramos realizar un corte tanto del video, regresamos a la herramienta selección con la tecla V, un corte al video y al audio al mismo tiempo. Así que para esto es muy sencillo, porque simplemente utilizaríamos la tecla Control Shift más K. Veamos, se ha realizado el corte perfecto. Vamos a deshacer los cambios. En la clase anterior vimos dos herramientas que son las de editar rizo, que es con la tecla B, y editar desplazamiento con la tecla N. Pero si no quisiéramos utilizar las teclas, sino que al pasar el mouse se activaran, esto es un truco y es muy sencillo, porque para esto simplemente vamos a edición, preferencias, vamos a separar y acá podremos activar una casilla, la cual es esta. Permitir que la herramienta selección elija recortes de desplazamiento. Con esta herramienta la activamos y ya vamos a ver. Vamos a aceptar. Cuando nosotros pasamos el clip por encima del corte, veamos, se nos activa directamente la herramienta desplazamiento. Recordemos que esta herramienta lo que hacía era desplazar el corte. Lo correríamos. Ya está. Pero si nosotros colocamos el clip a un ladito, se nos activa inmediatamente la herramienta de editar rizo. Lo mismo ocurre en esta parte. Ahí la vemos, tanto en la izquierda como en la derecha. Y ya en el centro es la de editar desplazamiento. Muy importante también con la combinación de teclas Shift más T, se nos abre la ventana donde estábamos.
Yo en lo personal la utilizo algunas veces, no siempre. Damos control Z para deshacer los cambios. Para encontrar todas las combinaciones de teclas es tan sencillo como ir a edición, métodos abreviados de teclado, que también podemos abrir este panel con control más alt más K. Es muy interesante porque acá nos muestra todas las categorías de los métodos abreviados que tenemos en la aplicación. Ya vemos que tenemos todas las herramientas, y si nosotros quisiéramos tener nuestra propia combinación de teclas, que la verdad yo no lo aconsejo, es mejor dejarlo por defecto y aprendernos la combinación de teclas que viene nativamente con Premiere Pro. Pero si ustedes quisieran hacerlo, es tan sencillo como seleccionar, dar ejemplo la tecla 3, vemos que se crea, ya se abriría con el número 3. Vamos a hacer una prueba. Y al oprimir el número 3, inmediatamente cambia a la herramienta cuchilla. La verdad, yo no aconsejo este tipo de cambios, porque si hay bastantes personas que están trabajando en el mismo proyecto, en el mismo equipo, se van a equivocar y no van a saber cuál es la combinación hasta que visiten este apartado de métodos abreviados. Pero si solamente vas a trabajar tú solo en tu equipo, no hay ningún inconveniente. Así que nada, dejamos. Seleccionamos y oprimimos la C y ya nos ha cambiado automáticamente. Bueno, vamos a ver acá que también tenemos algo muy importante, y es copiar en el portapapeles. Esta opción que nos permite, veamos, abrimos un bloc de notas y acá ya podríamos pegar absolutamente todas las combinaciones de teclas y podríamos aprenderlas de una forma más fácil. Yo aconsejo que ustedes pueden hacer esta modificación en un documento de Word. La verdad es que yo acá no tengo Word instalado en esta máquina virtual, por eso lo hago en el bloc de notas. Entonces nosotros podemos ir viendo por categorías. Todos los atajos de teclado que tendríamos para las secuencias, para los clips, para la edición. Acá la ventaja es que nos las muestra absolutamente todas. Esto que está mostrando acá son los menús que tenemos en la parte superior. Esa es la combinación de teclas que tenemos. Otra combinación es para crear un nuevo proyecto, que sería con la tecla Control Alt más N. Acá está. Para una secuencia, Control N. Veamos.
Acá ya vemos si quisiéramos crear nuestra propia secuencia. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es mejor de que tú sepas cuáles son las combinaciones de teclas más importantes porque las vamos a estar utilizando. Así que nada, ya sabes que en el blog de notas o en un documento de Word puedes pegar absolutamente todas las combinaciones de teclas y las vas aprendiendo. Acá está todo lo de la aplicación, las herramientas, las que hemos visto. Herramienta selección, seleccionar pista anterior, mayúscula más A. Es una combinación de teclas las cuales antes de continuar con las siguientes clases es mejor que ya las tengas presente y que las aprendas de memoria, y va a ser muy fácil para ti el manejar con combinaciones de teclas. También si nosotros quisiéramos crear un título con la tecla Control T, se nos crea ya la nueva capa de texto. Así que nada, esto ha sido todo, espero haya sido de tu interés. También vamos a estar viendo más adelante, a medida que vayamos avanzando en el curso, nuevas combinaciones de teclas, como lo es en esta barra con la tecla Alt para aumentar las ondas de cada audio o de un video. Eso ya lo vamos a ver cuando estemos en la clase del timeline. Así que si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Debajo del video encontrarás el botón suscribirse, es totalmente gratis. En la parte derecha puedes activar la campana y así YouTube te notificará cuando cargue nuevos contenidos. Y ya sabes, en la caja de comentarios déjame la banderita de tu país y la pregunta, y la estaré respondiendo en el menor tiempo posible para ver de qué lugar del mundo nos estás viendo. Que tengas un excelente día.